Nuevamente, bienvenidos, mis queridos contadores, a su última cápsula, la cápsula número 4 de de nuestra materia, impuestos uno. Este, en esta ocasión, en esta cápsula, estaremos hablando acerca del impuesto al valor agregado, por sus siglas IVA. Me interesa que en esta cápsula ustedes puedan comprender, este, sobre todo qué es el IVA, qué es el impuesto al valor agregado, su fundamento, el fundamento vigente que se tiene, sobre todo los actos grabados, las tasas aplicables, acreditamientos y desde luego, las obligaciones fiscales que conlleva. Y también su importancia dentro del sistema tributario mexicano. Porque al igual que el ISR, el IVA es un impuesto de carácter federal. Sin más preámbulos, vamos a comenzar desglosando qué es el IVA. Cuando hablamos del IVA, vamos a hablar que también es un impuesto, que el IVA es un impuesto indirecto, ¿sale? Al consumo. Perdón, el IVA es un impuesto indirecto, al consumo. Este impuesto se grava sobre la venta de bienes, la prestación de servicios, el uso o goce temporal de los bienes y la importación de bienes y servicios. Se le suele decir impuesto indirecto por la siguiente razón, porque quien lo paga económicamente es el consumidor final. Por ejemplo, yo vendedor, tengo un producto, traslado el IVA a mi cliente para que él lo pague, junto, ya con el precio de venta más el IVA. Por eso se dice que es un impuesto indirecto, porque quien lo paga económicamente es el consumidor final, aunque quien lo entera al SAT, es decir, el que lo va a pagar al SAT, voy a ser yo como contribuyente. Eso quiere decir que yo, empresa, estoy vendiendo, por ejemplo, este termo que tengo en mis manos, lo vendo a mi cliente a precio de venta más el IVA. El cliente me va a dar el precio final de ese termo y yo solamente voy a resguardar el IVA para que en su respectivo momento pueda enterarse al SAT. En ningún momento, queridos contadores, el IVA se vuelve un ingreso. Solamente lo resguardamos para cuando llegue el momento de hacer el pago correspondiente a el SAT. Como ya hemos visto, el principio general, sin ley no hay impuesto. Este impuesto está regulado por la ley del IVA, por sus siglas, pues LIVA, que es la ley al impuesto al valor agregado. Esta ley se encarga de regular los sujetos obligados al pago de IVA, los actos grabados, las tasas, las extensiones, el acreditamiento y las obligaciones fiscales. Por eso siempre les digo, como les decía en cápsulas anteriores, es muy importante que ustedes también puedan, por cuenta propia, empaparse de todos estos fundamentos legales. ¿Quiénes estamos obligados al pago de IVA? El artículo número 1 de nuestra ley del impuesto, de nuestra ley al valor agregado, nos habla que están obligadas las personas físicas y morales que en territorio nacional realicen las siguientes actividades. Y ahí en la ley nos enmarca enajenación de bienes, prestación de servicios independientes, otorgamiento del uso o goce temporal de bienes y la importación de bienes y servicios. Por cualquiera de estas cuatro actividades, estamos sujetos, obligados al pago del impuesto al valor agregado, ya seas una persona física o una persona moral, siempre y cuando que en territorio nacional se realicen cualquiera de esas acciones. Cuando hablamos de estos principales actos grabados, por ejemplo, la enajenación de bienes,
Algunos ejemplos de esta enajenación son la venta de mercancías, la venta, por ejemplo, de electrodomésticos, ropa, automóviles, etcétera. Es cuando nosotros vendemos toda esta parte de mercancías o enajenación. Enajenación es una venta de bienes, ¿sale? Cuando tenemos una prestación de servicios, como por ejemplo nuestros honorarios profesionales, los servicios contables, los servicios médicos privados, que no estén exentos, desde luego, porque recordemos que también algunos servicios médicos pues suelen estar exentos del pago del IVA. El arrendamiento, la renta de locales comerciales, también vamos a pagar IVA sobre ello, y las importaciones, la compra de productos extranjeros. Bajo esa compra también se estarán pagando el impuesto al valor agregado. Eso con referente a nuestro artículo número 1. Hablar también del IVA es súper importantísimo hablar que la tasa general que se maneja, de acuerdo al artículo 1 y 2, es una tasa general del 16% y es sobre el valor de la operación. El monto total son 23 pesos, sobre esos 23 se le va a calcular un 16% extra para poder grabarlo como IVA. Tenemos diferentes tasas, como lo son las tasas del 8% en zona fronteriza, tasas del 0% y tasa exenta, y la tasa del 16% en toda la demás región del país. Cada una de esas tasas las estaremos viendo en las clases sincrónicas para que quede perfectamente explicado, muy bien detallado y no tengamos ningún detalle. Hay algunos actos exentos, de los cuales no trasladamos el IVA y no generan este acreditamiento. Algunos son servicios médicos, ya vamos a ver cuáles son dentro de nuestras clases, perdón. La educación y la casa habitación. Eso también con referente al artículo número 9 y 15 de la ley del IVA. Ahora bien, vamos a hablar de un traslado de IVA, o como su nombre lo indica, un IVA trasladado. En contabilidad financiera, por ejemplo, cuando empezamos con esto cuando recién somos nuevos en el registro de operaciones, y no sé qué, los maestros ahí de que tenemos la operación más el IVA y calculamos y todo esto, descubrimos en contabilidad financiera el primer tipo de IVA, el IVA trasladado. Este IVA trasladado es cuando nosotros como contribuyentes le cobramos el IVA al cliente. Suponiendo que yo le estoy vendiendo a mi cliente en mercancía 1,000 pesos. Es decir, a esos 1,000 pesos le voy a obtener el 16%, que son 160 pesos. Es decir, mi total cobrado será el valor de la venta, 1,000, más el valor del IVA, 160. El cliente me tendrá que dejar a mí 1,160. ¿Me explico? Por eso se dice que el IVA trasladado es cuando el contribuyente cobra el IVA al cliente. Yo, cliente, me llevo tu mercancía y te dejo 1,160 pesos. Pero de esos 1,160 pesos, 1,000 solamente es tu ingreso. Los 160 quedan bajo custodia del contribuyente porque llegará el momento en que tendrá que hacer el entero de ese impuesto al SAT. Por eso se dice que el IVA no es en ningún momento es un ingreso. Así como tenemos el IVA trasladado, perdón, ahí en la cápsula dice traslado del IVA, el IVA trasladado, perdón. Es lo mismo, el traslado del IVA. Tenemos un IVA acreditable. El IVA acreditable está principalmente regulado por el artículo número 4 de la ley del IVA. Y el IVA acreditable es el IVA que nosotros como contribuyentes pagamos en nuestras compras o gastos. ¿Sale? ¿Que necesitaba yo mercancía de mi proveedor? A mi proveedor yo le dejé el IVA, yo lo acredité con él porque él me lo trasladó a mí en su debido momento, yo se lo pagué. Entonces, el IVA acreditable es el IVA que el contribuyente paga en sus compras o gastos.
Para que podamos acreditar ese IVA debe de ser estrictamente indispensable la compra, estar relacionado con actividades grabadas, tener nuestra factura y estar efectivamente pagado, ¿sale? Para poder acreditarlo. He ahí la diferencia. El IVA trasladado es cuando el contribuyente le cobra al cliente y el IVA acreditable es cuando nosotros como contribuyentes lo pagamos en nuestras compras o gastos que tengamos. La determinación del IVA, es decir, para saber si vamos a tener un IVA a cargo, se viene dado por la siguiente fórmula genérica. Nuestro IVA trasladado menos nuestro IVA acreditable. De esa resta nosotros vamos a verificar si vamos a tener un saldo a favor o un saldo en contra con referente al IVA. A todo el IVA trasladado, es decir, a todo el IVA cobrado, le vamos a restar todo el IVA pagado. Supongamos en un efecto súper rápido que nuestras ventas del mes fueron 50,000. Nuestras compras del mes fueron 20,000, fueron gastos indispensables, o sea, sí lo podemos acreditar porque fueron gastos indispensables, estuvieron relacionados con nuestras actividades grabadas, etcétera. Entonces, el IVA trasladado de los 50,000 estamos hablando por 8,000 pesos. 8,000 pesos que se cobraron en un IVA trasladado. Ahora, en un IVA acreditable yo pagué 32,000 pesos. ¿Me explico? Cobré 8,000, pero pagué 3,200 pesos y yo con 32,000. 16, a los 20,000 le vamos a sacar el 16%, que son los 3,200. Es decir, yo cobré de acuerdo a mis ventas 50,000, pero de esos 50,000, 8,000 pesos fueron de esos 50,000 le sacamos el 16% y fueron 8,000. Ahora, de los 20,000 le sacamos el 16% y fueron 3,200. Entonces, yo tuve un IVA cobrado por 8,000 y un IVA pagado de 3,200. Vamos a hacer el contrarrestre. A los 8,000 que cobré le voy a quitar los 3,200 que pagué y me queda 4,800. Eso quiere decir que como contribuyente deberé pagar al SAT 4,800 pesos. He ahí la importancia, queridos contadores, del tratamiento del IVA, porque el IVA representa una de las principales fuentes de recaudación dentro de nuestro queridísimo país. Al igual que el ISR, son impuestos federales que son regulados cada uno por su ley del ISR, ley del IVA, para este tratamiento fiscal. Mis queridos contadores, con esto doy por terminada la última cápsula de información para ustedes. Durante estas cápsulas analizamos los fundamentos básicos del sistema tributario que existe en México. Espero que haya quedado súper claro la obligación constitucional de contribuir, los principales impuestos federales, cómo funciona el ISR, cómo funciona el IVA y las obligaciones fiscales básicas. Cuando nosotros estudiamos estos impuestos, nos van a permitir entender la relación entre contribuyentes y el Estado, así como la importancia de nuestro cumplimiento fiscal dentro de la actividad económica y profesional. Mis queridos contadores, les deseo el mayor de los éxitos en esta materia, Impuestos 1, esperando que estas cápsulas hayan sido de mucha información. No se olviden de leer y de por cuenta propia también poder empaparse de toda esta información. Nos vemos en las clases sincrónicas, en las clases que vamos a tener en línea. Por lo pronto me despido de ustedes, deseándoles mucho, mucho